Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje de este Omoda 5. Como siempre, y antes de empezar, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión haremos el montaje de una bola desmontable vertical, siendo posible hacer el montaje con otros tipos de bola. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que este Omoda 5 dispone de la luz de antiniebla en la parte inferior del paragolpes. Si ponemos una bola fija, esta taparía el antiniebla. Para la instalación de este enganche os voy a enseñar un par de trucos para evitar el desmontaje del paragolpes y así realizar de forma sencilla su instalación. Ahora os explico lo sencillo que es este enganche. Los puntos de anclaje van a las caras internas del chasis. Este soporte lo tendremos que eliminar para que en ese espacio que nos queda libre colocar el enganche. Empezaremos cortando esta pieza y de esta forma nos quedará ya el hueco para empezar con el montaje. Realizaremos el corte. Yo en este caso voy a utilizar una sierra circular de la pieza inferior del paragolpes y el soporte metálico de esta parte de aquí lo cortaremos lo más ajustado posible a esta zona. Una vez que hemos realizado el recorte, lo protegeremos contra la oxidación. Para poder acceder a los tornillos de sujeción de los laterales y poder limpiarlos, ya que llevan bastante masilla, como podéis ver en esta parte de aquí, vamos a retirar el escape dejándolo descolgado. En este otro lado haremos exactamente la misma operación. Este exceso de masilla lo tendremos que quitar. Yo voy a usar una espátula metálica. Si lo intentamos hacer sin calentar, vemos que va bastante duro. Usando un soplador de aire caliente, una vez retirada la masilla, pasaremos a colocar el enganche. Apuntamos los tornillos. Recordar que los tornillos son de paso fino con arandela Grower. Y en el lado de la derecha, los mismos pasos. Para facilitarnos el poder introducir el tubo en esta zona de aquí, quitaremos ambos tornillos que sujetan la parte inferior. Ahora, como podéis apreciar, el paragolpes nos cede bastante. Y en el otro lado, los mismos pasos. Colocamos la bola con tornillos de 12-25 en el lado derecho, tornillo de 12-25 también en el lado izquierdo en la parte superior y tornillo de 12-35 con Grover con la anilla de seguridad y el soporte de base de enchufe. Aproximaremos todos los tornillos y después le daremos el par de apriete. Una vez aproximado todos los tornillos pasaremos a dar el par de apriete necesario y como todos son tornillos de 12 milímetros
serán 87 Nm. Colocaremos el soporte de la base de enchufe teniendo muy en cuenta el rebaje que vemos aquí. Esta pieza plástica lleva también el mismo rebaje. Lo hacemos coincidir. Pondremos la arandela y la tuerca por este lado, por el otro va la arandela que es un poquitín más ancha y apretamos. Le daremos el par de apriete necesario para que suba y baje con facilidad, pero que no se quede bloqueado. Para la parte electrónica, varias son las opciones que disponemos en nuestra página web. Una de ellas sería los kits Aragon Pro, tanto en 7 como en 13 polos, los cuales irían conectados directamente a las señales de los pilotos, teniendo en cuenta que la señal de la antiniebla la tenemos en el paragolpes. La otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragon CAN. De forma muy sencilla y rápida lo conectaremos a la señal de CAN bus que tenemos en la parte trasera y pasaremos en la alimentación, al igual que en el kit Aragon Pro, hasta la caja de fusibles. Comenzaremos abriendo el portón trasero. En la parte interior tendremos que desmontar la moldura central y el lateral del lado izquierdo. La moldura va con 2 grapas y 3 tornillos que tenemos aquí. Para desmontar el lateral tendremos que quitar los tornillos que vemos aquí, uno que tapaba la moldura central y 3 en la parte inferior. Una vez hemos retirado todos los tornillos ya podremos soltar lo que es el lateral, con mucho cuidado porque lleva grapas de presión en esta zona de aquí y en esta otra. Nos ayudaremos de sacagrapas y empezaremos poco a poco. Vemos que sale con facilidad y tendremos que desconectar el conector del mechero. Sobre esta unidad de aquí y estos 2 cables que se ven a primera vista, haremos el conexionado de la línea de CAN bus. La instalación la vamos a introducir por esta goma, aprovechando que ya está ahí, y pasaremos el cableado hacia adelante para coger el positivo. Eso sí, tendremos que coger la señal analógica de freno que lo tenemos en este cableado que va al piloto. Sujetaremos la base teniendo muy en cuenta, como podéis ver, que la apertura la realizamos de esta forma. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la inversa, enseguida nos tocaría la tapa con la parte inferior del paragolpes. De esta forma evitamos que haya que hacer más recorte y también evitamos el que tenga que bajar la base mucho más. Estos 2 orificios los usaremos para sujetar el cableado y lo haremos de la siguiente forma. Pasamos la brida, sujetamos el cable por la parte posterior, volvemos a sacar por el otro orificio la brida, posicionamos el cableado y apretamos. Cortamos el sobrante de la brida, pasaremos el cableado de tal forma que nos quede cerca del cableado del paragolpes. Recordar que vamos a usar la misma goma para pasar el cable al interior. Sujetamos el cableado al cuerpo central del enganche. Dejaremos el cableado con suficiente holgura como para que la base de enchufe pueda subir y bajar. Vamos a realizar un orificio en la propia goma de la salida del cableado al paragolpes. Para ello nos vamos a ayudar de una fresadora, pero tenemos que tener mucho cuidado de no dañar el cableado original del vehículo. Gracias al sistema que lleva de cableado el kit Aragon CAN, es más sencillo el pasarlo, debido a que solamente tenemos que pasar los cables que van a la base de enchufe. Sujetaremos con bridas también el cableado al propio cableado del vehículo. Es importante que no hagamos el agujero demasiado grueso para evitar así que nos entre agua por ahí. Ya tenemos el cableado en el interior.
tendremos que colocar las masas. También tenemos disponible el cable de positivo de contacto y el positivo directo, que los podemos conectar con los kits que disponemos en la página web si fuese necesario. En el conector que va a la base de enchufe tendremos que colocar los dos positivos de alimentación. Recordar que no llevan posición, los dos son positivo, tal y como nos viene en el esquema que tenemos en la pegatina de la centralita. Colocamos en el conector. Conectaremos también el conector de la señal auxiliar del freno. Y conectaremos también los cables de CAN bus. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita. Usaremos este tornillo como punto de masa. Lo voy a pasar por dentro del tapizado. Para que los cables queden más recogidos. Pondremos una tuerca. En la unidad que nos encontramos en la parte trasera vemos un cable azul con una línea roja y un cable de color violeta. Sobre estos dos cables, que además podéis apreciar que van trenzados, son los cables de CAN bus. En estos haremos el conexionado. El cable azul-rojo es el cable del CAN de baja, que lo conectaremos con el cable naranja-marrón de nuestra instalación. El cable naranja-verde lo conectaremos con el cable morado. Muy importante que usemos las fichas de gel 3M, debido a que esto es una conexión a la línea de CAN bus y no queremos interferir con ellas. Las fichas van provistas de un gel en la parte interior que evita que la conexión se oxide y falle con el tiempo. En la parte posterior faltará hacer el conexionado de la señal de freno. La señal de freno la tendremos que localizar en el conector que va al piloto y ahí conectaremos el cable rojo de nuestra instalación. Con la ayuda de una guía metálica vamos a pasar el cableado hacia la parte delantera. Empezamos pasándolo por aquí hacia el hueco de la puerta. Abrimos la puerta, retiramos la moldura de goma y en esta zona de aquí ya podemos ver la guía metálica. Continuaremos pasando la guía hacia la parte delantera. Vamos a hacerlo de la misma forma. Quitamos la goma y nos ayudamos con la guía metálica para pasarlo hacia adelante. Seguimos levantando la goma en la puerta delantera y en esta zona de aquí nos encontramos también con la guía. Ya está, vale. Retiramos la moldura hasta esta parte de aquí. Tendremos que retirar este plástico para poder acceder a los fusibles que tenemos debajo. Quitamos los tornillos de estrella y un tornillo de 10 que tenemos aquí. Ya tenemos accesible la caja de fusibles. Terminamos de pasar el positivo hasta la caja de fusibles. Vamos a usar, como podéis ver, un fusible de tamaño micro. Con la ayuda de la punta de pruebas comprobamos que tenemos positivo. Y en esa posición vamos a conectar el robacorrientes de fusible. Ya tenemos alimentado el positivo y podremos pasar a la comprobación. Una vez que hemos puesto el positivo, realizaremos la comprobación. En este caso estamos utilizando un comprobador que dispone de medio vatio de consumo. Esto es muy importante porque si no la comprobación no se puede hacer perfectamente. Vemos que nos funcionan todas las señales correctamente. Colocaremos la bola
Y en esta ocasión es necesario que giremos la llave y lo bloqueemos para que podamos extraer la llave. Y con esto hemos terminado este Omoda 5. Hasta el próximo vídeo.